Bien, señores participantes del diplomado en criminalística forense, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día tenemos las clases de antropología forense y odontología forense, además de medicina legal traumatológica. Hemos invitado en esta oportunidad al doctor Juan Leiva Pimentel, que es perito médico forense, es coronel de la Policía Nacional, tiene amplia experiencia, es actualmente uno de los mejores peritos antropólogos. Yo le agradezco de verdad que haya aceptado la invitación. El doctor me conoce desde el año 2005 aproximadamente. Yo le agradezco infinitamente porque él colaboró en los inicios del INCRI. Me invitaba al Cusco, fue al Cusco, invité a Puno, fue a Puno, invité a la ciudad de Abancay en Apurímac también. He escuchado sus exposiciones y es uno de los mejores intérpretes de lo que es la medicina legal forense aplicada a la criminalística. Lo vamos a recibir con fuertes aplausos al titular. Buenos días. En realidad yo soy médico, tengo ya 20 años de experiencia como perito. Dentro de mi labor, pues, el año 2001, mediante un memorándum, se me nombró jefe de la aquella entonces sección de antropología forense, porque así era aquella vez en la policía, ¿no? Con Memo ya te nombraba perito. Bueno, la historia empezó entonces ese año. Posteriormente, en virtud de que ya estaba trabajando con restos óseos, pues tuve la oportunidad de asistir en 2 oportunidades a cursos en España, uno en la Universidad de Alcalá de Henares y otro en la Universidad de Granada, para todo lo que es identificación y análisis de restos óseos. Y esa es la experiencia que hoy vamos a verificar. Ustedes están viendo aquí esta imagen chiquita, ¿cierto? Muchos se preguntarán de qué se trata. Y es la búsqueda que hicimos del mayor Bazán, desaparecido en Bagua. El Bagua, que hasta ahora no se encuentra su cadáver. Es un poco lo que viene a expresar todo nuestro trabajo con respecto a análisis e identificación de restos humanos. Porque hasta el momento, en ese momento que habían pasado pues, unos 30 días, no sabíamos si íbamos a encontrar restos humanos o después de 3 o 4 meses encontrar restos óseos. Entonces, la primera etapa del trabajo es ubicarlos. Y una vez ubicados, manejar esa escena antropológica, que es muy similar a las escenas normales, policiales, urbanas, pero que se caracteriza porque es netamente rural y que tiene algunos principios básicos, porque no se trabaja del nivel del suelo hacia arriba, sino trabajamos del nivel del suelo hacia abajo. Entonces el perito normal, común y corriente de escena se pierde cuando empezamos a trabajar del nivel del suelo hacia abajo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy día un poquito, y vamos a hacerlo un poquito rápido porque nos va a faltar el tiempo, la verdad. Entonces, esto es la experiencia de Bagua. Aquí ustedes ven que estamos utilizando un cancito para que nos ayude a encontrar un cuerpo. Pero este cancito está acostumbrado a trabajar en nieve y en altura. Es un perro que es de altura. Entonces está este perrito perdido en la selva, olía cualquier cosa y nos hacía ir por todos lados, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener una logística adecuada para lo que estamos buscando. Cuando hablamos de restos humanos, tenemos que verificar que procedan de cadáveres humanos. Es la primera cuestión. Estos cadáveres pueden estar seccionados, pueden estar fragmentados, como el caso del caso Nesta, ¿no? Este individuo que mataron acá en Breña y que sus restos fueron regados en Huacho, en la parada. La cabeza finalmente se encontró en el cementerio Lampa. Es un individuo seccionado.
Pero este individuo seccionado, ¿lo tiene que ver el antropólogo? ¿O lo tiene que ver el médico? ¿O lo tienen que ver los dos? Entonces, la verdad que cuando trabajamos con restos humanos que son de difícil resolución, como son los seccionados, los quemados, los fragmentados, en avanzados de putrefacción o esqueletizados, el trabajo debe ser multidisciplinar. Si bien es cierto, cuando existen todavía tejidos blandos, como los quemados y seccionados, la función de ese trabajo va a pesar más en el trabajo médico legal que en el trabajo antropológico. Cuando trabajamos ya cadáveres que están ya yendo a la esqueletización, pues va a pesar más el trabajo sobre el antropólogo físico forense. ¿Bien? Entonces, ¿y por qué es esto? No está en una diapositiva, pero vamos a ilustrarlo. La terminología varía un poco, pero ese poco hace que la administración de justicia a veces se confunda. Cuando el médico forense, el médico legal, habla de data de la muerte, básicamente nos dice ante mortem y post mortem, porque tiene una línea bien definida de lo que pasó antes de la muerte y de lo que pasó posterior a la muerte. Y esa línea definida la va a dar la presencia de signos de vitalidad en los tejidos, como son equimosis, como son hemorragias perilesionales. Para el antropólogo forense, físico forense, que ve restos, sobre todo esqueletizados, ya no utiliza el término antemortem ni el término postmortem, utiliza el término perimortem y el término postmortem. Entonces, la medicina legal y forense utiliza antemortem y postmortem. La antropología forense, física forense, utiliza perimortem y postmortem. Y ahí viene la confusión. Porque si nosotros llamamos a un médico a que vea un cadáver seccionado, te va a decir, la sección de corte fue antemortem, si encuentra lesiones vitales. O te va a decir, la lesión de corte fue postmortem, si es que no encuentra lesiones vitales. Y hay una diferencia fundamental para ver la gradualidad de la pena. ¿Okay? Pero si llamamos a un antropólogo para que vea el cadáver seccionado, el antropólogo te va a decir, o es postmortem o es perimortem. Y si al juez tú le dices que el antropólogo indica que las lesiones han sido hechas en el perimortem, ¿qué pensamos? Que lo han torturado. Que lo han torturado, que lo han estado cortando, todavía ni siquiera se ha muerto bien y lo ha seguido cortando. Hace que se pone de repente. Entonces, la pena va a ser muy grande porque es un delito de gran crueldad. ¿Okay? Pero aquí viene la acotación. El término perimortem se refiere a la humedad de los huesos. Entonces, si el antropólogo ve huesos húmedos, le va a decir que las lesiones han sido hechas en el perimortem. ¿Y cuánto demoran los huesos en secarse? En endurecerse. Se ha calculado que un promedio de 120 días. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo mato a una persona, la corto al día siguiente, el antropólogo va a venir y decir, los cortes son en el perimortem, porque los huesos están frescos, están húmedos. Pero si lo ve el médico forense, te va a decir, los cortes son en el postmortem. Por eso es que es preferible no llevar o no pedir la opinión de un antropólogo en cadáveres seccionados, o tener esa consideración bien clarita a la hora de realizar la interpretación de los resultados. Y en el caso de Armestra, por ejemplo, el individuo te dice, mi pareja llegó a las 2 de la mañana, se bañó, se acostó, y cuando eran las 7 de la mañana, yo me desperté y lo encontré sentado a un costado de la cama y me decía que le faltaba aire. Y entonces yo lo atendí, le sobé la espaldita y no le pasaba su dolor, no le pasaba su falta de aire, al contrario, iba en aumento.
Entonces yo le dije, te habrá pasado el frío, vamos al comedor, a la cocina, te preparo un tecito caliente y a ver si se te pasa. Y cuando lo estaba llevando hacia la cocina, se me desmayó y se cayó en el suelo en el pasadizo frente al baño. Y cuando yo lo voy a atender, veo que sus ojos se ponen blancos, todos sus músculos empiezan a contraerse, convulsionan y se mueren. ¿Y después qué hizo usted? Me asusté porque yo pensé que me iban a mandar preso, me iban a echar la culpa de haberlo matado. Pero ¿y por qué no avisó a sus vecinos? Porque estaba tan asustado que yo lo único que atiné fue a desaparecer ese cuerpo, pero yo no sabía cómo. Entonces me fui a la calle, caminé por el parque, regresé y vi ahí que todavía estaba muerto. Yo pensé que me iba a esperar con el desayuno y me volví a la calle y regresé como a las 3 de la tarde, ¿no? Pensando que iba a esperar con el almuerzo. Pero en el camino entré a un Sodimac y me compré una hoja de sierra de Stanley, ¿no? Una buenaza, y me fui con eso a la casa. ¿No? Y entonces cuando agarré y vi el cadáver, cogí mi hoja de sierra, levanté la pierna y me puse a llorar y no lo corté, ¿no? Y así estuve probando como 20 veces hasta que al final le mandé el primer tajo y ya no paré hasta sacarle los brazos, las manos, las piernas, ¿no? Entonces la cabeza la guardé en la refrigeradora y algunas cosas, otras las guardé en un maletín, me fui a Huacho, en Huacho dejé el maletín, porque ya no había carro para regresar, tuve que dormir en Huacho. Al día siguiente llegué a Lima, saqué el otro maletín, lo dejé en la parada y en la tarde saqué las piernas y la cabeza y las piernas, las manos y las pies los tiré por el río Rímac y la cabeza la tiré en el cementerio. Profe, ¿No? yo tengo una pregunta. ¿Y por qué fue el motivo de que haya hecho eso con su pareja? Eso habrá que preguntarle al psicólogo. ¿Cuál es el traumatismo que él ha tenido? ¿Por qué? Porque a lo que vamos es a la otra parte. La persona nos está diciendo que se le muere, ¿cierto? Entonces, ¿le creemos o no le creemos? No. En principio no le creemos, ¿cierto? Pero si te está diciendo que él se va, compra y empieza a cortar y se murió a las 7 de la mañana y empieza a cortarlo a las 3 de la tarde, ¿ese cadáver estaba flácido o estaba duro? Duro. Estaba endurecido. ¿Ese cadáver a la hora de cortarlo sangra o no sangra? Un poco. Casi no sangra, porque ya no hay bombas sanguíneas funcionando, ya se está coagulando toda la sangre, casi no sangra, ¿no? Entonces cuando tú le preguntas, oye, ¿qué hiciste con toda la sangre? ¿Cuál sangre? Si apenas cayó unos pantalones. Entonces no te está mintiendo, te está diciendo la verdad. No te está diciendo que murió por un infarto de miocardio, te está diciendo todo lo que él vio. Y todo lo que él vio es un problema a nivel cerebral. Lamentablemente el cráneo lo tiró en el cementerio, se encontró después de una semana y todo licuado, no hay cómo probar porque ese individuo murió por el problema cerebral. Pero el hecho está en que va el perito antropólogo y te dice, los cortes todos son del perimortem. Entonces para el juez, este señor los corta estando vivo, y por eso está preso. Porque si él lo corta estando muerto, estaría libre. Es la gran diferencia. No hay pena por cortar un cadáver. Sí, profesor, justo llegó un caso, creo que es el mismo, que es de dos homosexuales, ¿no? Eso bien. Es el mismo, dos homosexuales y después lo corta y que o sea, le probaron de que él lo había cortado vivo, que había sido. No se aprobaba. No se ha probado ni se ha negado. O sea, todavía es inocente, hasta que se compruebe lo contrario. Todos los médicos legistas que han visto el cadáver, todas las secciones, todos los protocolos médico-legales te dicen post-mortem. Todos. El único que habla de perimortem es el antropólogo. Pero ya me dije que perimortem es hasta 120 euros. Sí. Claro. Gracias. Seguimos. Estos son los cadáveres seccionados. Acá lo que tenemos, esto es básicamente el trabajo médico legal, no es trabajo del antropólogo. Por supuesto que nos puede apoyar, claro que sí, pero la discusión, el peritaje,
está fundamentalmente sostenido por la apreciación médica, no por la apreciación antropológica. Adelante. Bueno, esta es una diapositiva en la cual tenemos que pensar un poquito. El análisis de restos óseos lo tienen que hacer los antropólogos, lo tienen que hacer los médicos, lo tienen que hacer los biólogos, lo tienen que hacer los arqueólogos. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? O sea, es un trabajo multidisciplinario. Bien, pero ¿sobre quiénes pesa el trabajo? Ahí viene el otro gran problema. El otro gran problema. La Policía Nacional, mediante un concurso público, ha captado a 4 antropólogos el año pasado. De esos 4 antropólogos, 2 han ido a la DIRINCRI y 2 han ido a la Dirección de Justicia Criminal. Llegaron los 4 y dijeron: solucionaron todos nuestros problemas. Hasta ahora seguimos enseñándoles antropología forense, porque no se enseña en sus universidades, son antropólogos culturales, son antropólogos físicos. O sea, no es que yo contrate a una persona, la ponga ahí, fírmame al día siguiente el peritaje de antropología forense. Y lamentablemente la Universidad Peruana no dicta cursos de especialidades todavía, salvo la Universidad de Arequipa, la UNSA, que sí tiene una maestría en antropología forense. Bien. El problema está aquí, y el problema que se da es porque normalmente en la mayoría de los países europeos, antropología forense o análisis de restos óseos está dentro de la Facultad de Medicina Humana y dentro de la Facultad de Biología. Cosa curiosa, miren, cuando yo llevé mi curso de especialización de antropología forense en Alcalá de Henares, lo llevé en la Facultad de Ciencias Biológicas, y cuando llevé mi curso de especialización de identificación y antropología humana en la Universidad de Granada, lo llevé en la Facultad de Medicina Humana. Porque en Europa la antropología forense se desarrolla en las facultades de Ciencias Biológicas y de Medicina Humana. Entonces, en México, la antropología forense se desarrolla en ciencias sociales, dentro de la Facultad de Antropología. En Argentina, en la Facultad de Medicina. Entonces, de ahí viene el problema. Lo realizan los biólogos, los bioantropólogos, lo realizan los médicos que saben un poquito de antropología, o los arqueólogos. Acuérdense que el equipo peruano de antropología forense está formado por arqueólogos. José Pablo Gadaiva es arqueólogo. Entonces, ¿quién tiene que ver antropología forense? Y ahí parte el problema. Cuando los médicos, por ejemplo, en la Universidad de Granada te dicen: la determinación de la edad biológica es un patrimonio de la antropología forense. Lo escucha un antropólogo en el Perú y va a decir: es mi patrimonio, yo tengo que hacer la determinación de edad biológica. Pero cuando se encuentra la realidad, la determinación de la edad biológica en niños y infantes se hace con radiografías básicamente del carácter y de la mano. ¿Cuándo aprendieron a ver radiografías de los niños? Lo dicen en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa los antropólogos forenses primero son médicos, tienen todo el derecho de hacer ese tipo de trabajo. ¿Okay? Bien, vamos a pasar esto. En realidad, ¿qué es la antropología forense? Es el estudio de restos óseos más o menos estandarizados. Aquí en el Perú, ¿quién es el especialista en análisis de los restos óseos? Tenemos antropólogos que se han especializado en México, como es el caso del señor Daniel Piri. Tenemos médicos que se han especializado en Europa, como en mi caso, ¿no? Así que, y tenemos a los arqueólogos que se han especializado también en O sea, antropólogos y arqueólogos. Así. Y
Profesor, Lamentable, lo que sí le puedo decir yo, para la justicia peruana, los acreditados serían los antropólogos que ya tienen un registro nacional de especialista en antropología forense, los que han llevado el curso en la Universidad de la UNCE. Por lo menos tienen ya, o sea, vamos a ver, estamos con el nuevo Código Procesal Penal. Me llaman a mí y lo llaman a un antropólogo forense que tiene registro nacional de especialista en antropología forense. ¿A quién le cree esto? Porque va a creer a él. Por más que yo diga que es un tema médico, por más que yo diga que eso es un tema de traumatología ósea, que es un tema de patología ósea, porque esa persona murió con una tuberculosis en la columna vertebral. Lo primero que decía el abogado de la defensa es: disculpe, señor, ¿por qué no es especialista? Claro. Ahí está el problema. bueno, yo creo que no es del todo cierto. Y es porque un antropólogo, ¿por qué en México los antropólogos primero son médicos? No, en México no. En Europa. En Europa. ¿Por qué? Yo pienso que porque para conocer de la medicina y cómo morir una persona tienes que estudiar la historia del hombre en la antropología. La medicina la estudias para saber qué tipo de cortes y qué tipo de lesiones tuvo. La biología para saber qué tipos de químicos y qué se utilizó. Y supongo que la arqueología es por si encontramos un cuerpo abajo y que desenterrar y ver cómo murió esa persona y qué ropa y cuáles son los principios que se utilizó ahí. Y yo creo que si usted, hay uno en la UNSA, bueno, yo soy de Arequipa y conozco la Universidad de la UNSA, pero yo creo que si usted puede probar cómo murió el cuerpo, así el señor tenga 1 millón de títulos y haya estudiado en la Universidad de Cambridge o Oxford, usted siempre va a tener la razón, porque tratamos con una evidencia, con un cuerpo que es totalmente probado cómo murió esa persona. Bueno, eso es mi opinión. No, y no lo vamos a discutir. Lo que tú dices es cierto, porque al final el que dirige es el juez. Así es. Pero para efectos del Código Procesal Penal y efectos de la defensa va a tratar de tacharte porque tú no tienes el título de especialista. Es por eso. ¿Okay? Bueno, esto lo pasamos. Bueno, el concepto de antropología forense es simplemente la evaluación de los segmentos corporales, osamentas, fragmentos óseos, para determinar especie, raza, sexo, edad, talla, lateralidad, probable causa de muerte, data de muerte y otras particularidades, ¿no? También se le considera el estudio y la práctica de la aplicación de los métodos de la antropología física en los procesos legales. Resumiendo, es la aplicación de la antropología física en el medio forense. ¿Y qué es la antropología física? Es el estudio del hombre y sus cambios a través del tiempo. ¿No? Es el estudio de la variedad biológica del hombre en el espacio y en el tiempo, analizando las causas determinantes de dicha variabilidad. El objeto de estudio es la comparación de las poblaciones actuales con las poblaciones del pasado. O sea, el hombre va cambiando, cada tronco racial va cambiando. Eso lo estudia la antropología física, y al estudiarlo nos va a poder ayudar a la determinación de sexo, edad, estatura, lateralidad, en fin. Finalmente, Méndez Yazariscan nos dice que es el peritaje forense sobre restos óseos humanos, pero acá se incluye otro concepto que es el concepto de determinar las causas y circunstancias de la muerte, y eso equivale a la reconstrucción de la biografía biológica ante mortem del individuo. Todo lo que pasó con ese individuo antes de su muerte, cómo vivió, en fin. ¿Y todo eso para qué? Para identificar. La antropología forense y todo este estudio básicamente es para identificar, que dentro de sus trabajos también tenga que ver con la causa de muerte, con la data de muerte, que no deja de ser importante, pero lo fundamental es para identificar. Les digo esto ¿por qué? Porque muchas veces nos han enviado fragmentos óseos a nuestro laboratorio y nos dicen, ¿no?, recogido del interior de un vehículo en el cual falleciera por un impacto por cualquier arma de fuego la persona de, y nos manda un pedazo de su cráneo. Entonces, ¿para qué me mandan el pedazo de cráneo si ya ese cadáver fue a la morgue, ya le determinaron causa de muerte, ya saben su nombre, su edad, su estatura, en fin? Una cosa absurda. Simplemente lo hacen porque muchas veces el pesquisa policial no sabe qué hacer con el resto. No lo va a llevar a su comisaría.
Sí. Juan, dime, ¿los cuerpos momificados también son estudio de la antropología o de la medicina? Pues en realidad es de ambos, pero básicamente primero se tiene que determinar la data de la muerte. Ya hablar de un cuerpo momificado ya es una cosa más seria, porque pudiera ser que ya escape al ámbito forense y tenga que ir al Ministerio de Cultura. Nos ha pasado muchas veces que nos han llamado a sitios donde han encontrado entierros con restos, y lo primero que se tiene que hacer es determinar primero si es humano o no, y segundo es la data. Y si la data es antigua, pues inmediatamente pasa al Ministerio de Cultura. Y tu pregunta aquí es interesante, ¿por qué? Porque la legislación peruana no establece claramente hasta qué data es forense y qué data ya no es forense. En otros países se habla de 30 años de muerto, se habla de 50 años de muerto, de 60 años de muerto, pero para el Perú no hay una legislación que diga hasta tal data de muerte se considera forense y posterior a esa ya no es forense. No existe, ¿no? Y el agravante está en que si es por lesa humanidad, pues no prescribe. Entonces al final el perito lo ha puesto en el jaque. ¿Qué hago con ese cadáver? Juan, se entiende el concepto de momificado, digamos, ¿no? Cuando ha sido sometido a un tratamiento, digamos, ¿no? De conservación, digamos, ¿no? ¿Ya? Y dime, Juan, y te pongo otro caso. Por ejemplo, una muerte, digamos, en un nevado, donde las temperaturas son, digamos, ¿no? 15 grados bajo cero y el cuerpo se mantiene bien, digamos, ¿no? O sea, no llega, digamos, a deteriorarse hasta el material óseo. ¿También es campo de la antropología forense o ya es medicina? No, ahí estamos hablando de que todavía tiene tejido blando, por lo tanto es campo de la medicina forense, medicina legal. En ese caso sí. Hemos visto casos, por ejemplo, de cadáveres formalizados en ataúdes de hojalata sellada. Pueden pasar 2, 3, 4 años y siguen como que murieron el día anterior. Bueno, esto vamos a trazarlo. Esta es una diapositiva del curso que se dio en Granada. Y es lo mismo que se hace aquí, es lo mismo que se hace en todos los países del mundo. Es un orden que debe seguir la antropología forense, ya establecido. Empiezas por decir, ¿este resto es humano o no es humano? En segundo lugar, ¿cuándo murió? Y después viene la reconstrucción del perfil biológico, porque si no es humano se acabó el trabajo. Eso pasó, por ejemplo, en un caso penal del Lurigancho. Desapareció un preso español, hicieron el conteo los primeros días de enero y faltaba este preso, y encontraron restos óseos en el basurero del penal. Entonces llamaron inmediatamente a los especialistas, y cuando llegamos al basurero del penal, pues lo que encontramos eran que restos de un carro. Y cuando le dijimos, mira acá, estos son restos de un perro, entonces se miraron los del INPE y dijeron, bueno, pues será la cena de Año Nuevo fue cabrito. Bien, el español se escapó y bueno, nunca se supo más de él. Un caso así, ¿saben cuál fue? El de hace 30 años en Moscalón, que agarró, incendió el penal, el sexto, quemó a alguien y se fue. Y dijo que el cuerpo carbonizado dijo que era él. Ya no debe estar feliz viviendo en Argentina. Bueno, a veces se pueden hacer esas cosas. Con la medida que va avanzando la ciencia, pues cada vez es más complicado. Bueno, acá tienen ustedes el orden, entonces. Una vez que se ha terminado con esto, lo que se pretende es hacer la identificación positiva de la persona. Por eso el fin principal de la antropología es la identificación positiva. Posteriormente, la causa y forma de muerte, que acá chiquitita, mira, colabora con el médico forense. ¿Y por qué? Cuando estuvimos discutiendo sobre desastres en Montevideo, siempre se recalca el abandono que hace el profesional médico por el facilismo de sus paradas.
Normalmente uno quiere el menor esfuerzo, ¿no? Entonces, si yo veo que hay una persona que quiere hacer el trabajo pesado, como es trabajar con restos securitizados, pues doy un paso atrás y le doy cancha al antropólogo para que haga el trabajo. Pero esto se ha discutido grandemente y siempre se va a decir que el resto humano, en cualquiera de sus formas, quemado, esqueletizado, fragmentado, al final el único que va a determinar mediante un documento la causa de muerte es el médico. Y que se debe trabajar todos los casos como si fuera un caso hospitalario. En el hospital el médico va a pedir apoyo, va a pedir interconsultas al neurocirujano, al otorrino, al laboratorio, al laboratorio, en fin, pero siempre el paciente es del médico y finalmente le va a dar de alta el médico o le va a firmar su epicrisis del médico. Una historia chiquita y su certificado de función. Pero en el medio forense esa tendencia se estaba olvidando, entonces las otras profesiones quieren muchas veces tomar las pautas que deben seguir siendo exclusivamente del médico. Y finalmente usted ve acá la imagen facial. O sea, si con todo esto no logramos hacer una identificación positiva, se hace una imagen facial vía una reconstrucción facial o en 3D o en 2D para facilitar la identificación final. Bien. Entonces el proceso de identificación va a consistir en determinar en la muestra donde ubicada, que es el esqueleto, características únicas o poco frecuentes en la población, que estén documentados por algún tipo de archivo policial, médico, dental, y esto viene a ser los datos indubitados, de los cuales no se tiene duda. Cuando hablamos de identificación, se menciona, por ejemplo, la identidad anagráfica y la identidad biológica. La identidad anagráfica son todos los datos que nosotros tenemos en el DNI, fecha de nacimiento, de dónde provenimos, a veces estatura. Son datos que están verificados y están en un documento oficial. Y la otra es la identidad biológica, que es lo que es básicamente la fotografía que aparece en ese documento. Entonces, el truco está en que nosotros debemos tener unos datos indubitados y compararlos con los datos dubitados, que es lo que vamos a tener en nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, debemos recalcar que no existe en el país estudios serios de estos datos. No sabemos, por ejemplo, la frecuencia de diastemas en la población nacional. No sabemos, por ejemplo, cuántas veces se repite una particularidad, una abrupta, un ojal en un campo dactiloscópico. No sabemos las formas de los núcleos y su porcentaje en la población nacional. Tenemos un aproximado por la experiencia del perito, pero no tenemos datos exactos que nos permitan trabajar, como lo tienen otros países. Entonces, nosotros es mucho más complicado, porque para un español, por ejemplo, buscar a un individuo suyo que fallece en un accidente de aéreo y a sabiendas de que el porcentaje de tubérculos de carabelí en los dientes, por ejemplo, que en la población española es de un 0.001%, y que el que está buscando tenía eso, y en ese avión solamente había 10 españoles, pues el que tiene eso es él, ya está identificado, porque tiene una característica particular, plenamente estudiada y con una estadística seria de su población. Para el Perú, lamentablemente, no hay trabajos al respecto. Entonces tenemos que hacer no solamente un solo detalle, sino varios detalles identificatorios y someterlos a la jurisdicción nuestra, la Fiscalía, para que le evalúe y le dé la validez necesaria.
Y en esto también tenemos otra contraparte. El Perú es completamente incrédulo. No creemos en nadie ni en nada. ¿No? Entonces, si tú a un peruano dices, mira, lo identifiqué porque su pelo, no señor. Que lo identifiqué por un diente, no señor. Entonces, si al resto de los extranjeros se le puede identificar con 6 marcadores genéticos, el peruano quiere que se le apliquen los 20 marcadores genéticos que hay habitualmente en el mercado, en el mercado mundial. Entonces, que si en otros países se acepta una identificación al 99.92%, el Perú quiere el 99.99%, porque así somos. ¿No? Bueno, entonces acá el secreto está en buscar cosas completamente propias y discriminantes. Acá tienen, por ejemplo, un tubérculo dental, ¿no? Y su frecuencia en la población española. Podemos también tener tumoraciones, enfermedades, podemos tener fracturas consolidadas, en fin. Toda unidad forense, toda ciencia forense, toda disciplina forense tiene que trabajar dentro de la doctrina de criminalística. Y la doctrina criminalística nos enseña a que debemos trabajar en la escena, en el laboratorio y finalmente en la identificación. Antropología y restos óseos no se puede alejar de esta situación. Por lo tanto, tenemos una escena antropológica, un laboratorio forense donde se va a ver la biografía biológica del individuo y por último se va a hacer la identificación del individuo en base a sus restos óseos. Ese es el año 1997. Aquí hay que acordarse que el protocolo de Minnesota, que es el que rige todos los trabajos de antropología forense en el mundo, se publica en el año 91. Entonces, el año 97 todavía no se aplicaba en el país. Había un desconocimiento total de cómo se hacía una escena antropológica. Recordemos que en el Instituto de Medicina Legal solamente tenía una antropóloga, que era la doctora Chávez, que todavía está trabajando ahí. Y en medicina criminalística, pues el año 97 se me dio el bendito memorándum nombrándome jefe de antropología forense. Entonces, el conocimiento era muy vago, sobre todo a nivel de todo el interior del país. En Quebrada Vuelta, el año 97, se encontró una fosa conteniendo una gran cantidad de restos humanos. Y entonces el fiscal, con la gente de la zona, periodistas y policía, fue el día anterior, al día siguiente llegamos nosotros con los equipos forenses, fue el día anterior y no tuvo la brillante idea de darle custodia a esa evidencia. Y entonces él agarró bien fácil, ¿no? En un saco todos los huesos largos, en un saco todos los huesos cortos y en un saco todos los cráneos. Por lo cual hizo una mezcla muy heterogénea de partes y de restos que difícilmente podrían ser individualizados. ¿No? Un trabajo tedioso, enorme, todo confundido. Menos mal que por la calidad de la muestra, por la zona donde fue enterrada, por estudios del antropólogo de la zona, se logró determinar que todos estos restos pertenecían a individuos muertos hace más de 50 años, ¿no? Por una costumbre local. Aquella vez no había cementerios públicos, entonces la gente dejaba a sus muertos en un sitio que era el lugar de pastoreo, bajo la creencia de que los muertitos iban a cuidar el ganado, que dejaban ahí pastando y solamente iban a ver una vez al mes. Pero así era como se trabajaba la antropología forense nacional. Esto ya es el Oroya del siguiente año, en 1998, con el médico legista, cuando llegamos a apoyarlo. Por lo menos el señor tuvo el criterio de ir acomodando, lógicamente que está todo mezclado, pero ya iba por lo menos haciendo una pseudo individualización de los restos, ¿no? Bueno, esto ya está totalmente proscrito, ya hay directivas, hay resoluciones de fiscalía al respecto que regulan el trabajo y existe el protocolo y el manual de Minnesota de Naciones Unidas. Entonces, la recuperación de un entierro
se dice debe hacerse con la misma minuciosidad que la búsqueda hecha en el lugar de un delito. O sea, la misma escena, los mismos protocolos para una escena de la superficie para arriba, tiene que ser aplicada de la superficie para abajo. Profesor, creo que el problema más grande de todos nosotros es que no utilizamos nuestro criterio. Por ejemplo, va el policía y, como dice, cuando mueve los huesos, va a un médico y pone todos los huesos, los clasifica en un saco. Entonces, más que ser la educación, la instrucción, es el criterio, ¿no? Eso es claro que tanto porque... Claro, pero tampoco había el manual, no se leía el manual, no se conocía. Hoy ya se conoce, hoy el Instituto de Medicina Legal tiene ya antropólogos de planta, el equipo forense especializado en Ayacucho. Profesor, para decirle una cosa, yo no sé el tratado de Minnesota y tampoco tengo los estudios, pero si veo cadáveres muertos, por lo menos no los toco porque sé que no conozco y espero a que venga el profesional y diga, ahora los muchachos, y te dicen, saquemos lo más que se pueda, sin conocerlo. ¿Cuánto tiempo esperas? Al toque le tomo una foto y ya, mientras estoy esperando, estoy cuidando la escena de que nadie lo contamine, ya cuando llegue vamos sacando un muertito por un lado y vamos clasificando. De nuevo, la misma pregunta, ¿cuánto tiempo esperas? Hasta que llegue. Ya, no llega en un día, 2 días, 3 días, sigues esperando. ¿Cuánto tiempo esperas? No espero más. Intento clasificar. ¿Por qué? Porque ya pues se va. Primero Es que no, la respuesta es porque no existe una legislación peruana respecto a la que regule el manejo de las escenas. Ese es otro problema que tenemos. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando cae un avión en el Reino Unido, se aísla una escena de 1 kilómetro por 5 kilómetros y se cierra durante 1 año, si es que no se encuentran las evidencias. Cuando ocurre una escena en una casa, se desaloja a todos los que viven ahí y se los manda a un albergue donde fuera, porque la escena es del gobierno y el gobierno no la suelta hasta que no se termine. Aquí no tenemos recursos para sacar una familia de su casa, llevarlos a un albergue y pagarle su sueldo que va a perder de todos esos días, mientras se examine la escena y se determine y se cierre esa escena y el perito se tome todo el tiempo que pueda. Hoy el perito está mirando su reloj porque sale a las 2 de la tarde y si está en una escena a la 1, pues se apura porque ya está fuera de su horario, porque nadie le paga un centavo más por quedarse a ver esa escena. Y no la puede cerrar y decir vengo al día siguiente, porque la persona tiene que ocupar su habitación en su casa, porque el que está en su tienda tiene que abrir al público y seguir atendiendo. Entonces, eso es un problema enorme que no está legislado todavía en el país. No se ponen recursos para esos efectos. Entonces, eso es grave. En realidad, no hay legislación al respecto. Todos queremos que sea lo más pronto posible. Y si vemos sangre, pues la lavamos. No esperamos porque empiezamos a llenarse de moscas. Si vemos un cadáver, tratamos de desaparecer. Si alguien encuentra un resto óseo en su casa, ¿qué creen que hacen? ¿Llaman a la policía? No. Tratan de sacarlo de ahí y desaparecerlo, porque si es Instituto Nacional de Cultura, te quitan la casa, pues. Ha pasado eso en Ancón cuántas veces, los colegios se han querido ampliar, se empiezan a hacer cimentación, encuentran restos óseos, lo envuelven en lo que sea y lo botan en la carretera, porque si llega el Ministerio de Cultura, zona arqueológica y se suspendió tu colegio y nadie te reconoce el gasto. Pues ahí tenemos que dar el problema. ¿Bien? Clasificar el entierro, fácil, suena muy fácil, pero jamás lo clasifican, ni hacen el intento por clasificarlo. Adelante. Si nosotros cumpliéramos con la clasificación, el trabajo sería más sencillo porque nos permite planificar la labor forense. Les explico por qué. Si a nosotros nos llaman, por ejemplo, necesitamos que vayan a apoyarnos como lo han hecho hace poco, me sacaron de un helicóptero al BRAE y nosotros preguntamos ¿de cuántos cadáveres se trata? Entre 10 a 15 cadáveres. ¿Cómo es el tipo de entierro? No sabemos. ¿A qué profundidad están? No sabemos. ¿Están bien ubicados? Tenemos el perímetro, pero no exactamente dónde.
¿Qué le digo yo a la gente que va a viajar conmigo a hacer esa inspección? ¿Qué le digo a mi familia? Lo primero que va a preguntar tu familia es: ¿y cuándo regresas? Tus hijos te van a decir: ¿cuándo regresas? Tu mujer, con mayor razón: ¿cuándo regresas? ¿Y tú qué vas a responder? No sé. Claro, ¿con quién tiras? Es la respuesta, ¿no? Entonces tú tienes que decirle: mira, de acuerdo a la clasificación de ese entierro, por lo menos 10 días. Porque si a mí me dijeran que es un entierro único, una sola persona, ya se entiende, individual, aislado, o sea, está lejos de cualquier cosa que me estorbe el poderlo extraer, no está debajo de un edificio, pues, está libre. Si es un entierro primario, o sea, que ahí fue enterrado y jamás nadie lo movió, y si es un entierro inalterado, porque la lluvia ni un perro fue y escarbó, ¿no? Entonces, si es único, aislado, primario, inalterado, en 3 días se puede volver. Un día de viaje, un día de trabajo y un día de regreso. Pero si me dicen es un entierro múltiple, mezclado, adyacente, secundario y alterado, oye, 15 días mínimo. Y esto es con ampliación probablemente. Con ampliación probablemente. Es muy diferente. Pero lamentablemente no se maneja esta clasificación. Esa vez que fuimos al BRAE, 15 cada vez. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar acá? Y lo peor de todo era, eso es lo peor. Mañana a las 9 de la mañana al aeropuerto, porque lo recoge el helicóptero. Tú estabas ahí a las 9 de la mañana, mal tiempo, no puedes salir. 1 de la tarde, 2 de la tarde, tienes el helicóptero listo, va a salir. Sale el helicóptero. Ya. Los estoy dejando a las 2 de la tarde. A las 4:30 regreso a recogerlos porque a las 5 hay mal tiempo y ya no hay cómo recogerlos. 4:30, tienes 2 horas y media. De donde te deja el helicóptero al lugar del entierro es media hora a pie. Te vas a perder media hora en ir y venir. ¿Cuánto te queda para trabajar? 1 hora y media. Anda, saca un cadáver que no sabes dónde está y no sabes a qué profundidad está. Porque lo ideal es hacer un estudio previo. Para eso hay arqueólogos que van a hacer un estudio previo, lo pueden hacer. No ir a ciegas. Pues en ese caso de 15 que lo dijeron, encontramos 3. Cualquier rato vamos a tener que volver. Pero el tiempo son muy ajustados para el medio policial. Pero el medio civil es distinto, ¿eh? Tómense todo el tiempo del mundo. Es diferente. Pero la clasificación siempre va a ser importante. Muy bien, ahí tienen un entierro único, individual, aislado, primario y inalterado. Esto es de Comisión de la Verdad. También apoyamos ahí el trabajo de ellos. No estuvimos a cargo de ningún análisis forense. Nuestra encargatura fue oficiales de custodia de evidencia. Y ese es el trabajo que hicimos. Bueno, aquí lo que se hace es delimitar bien el entierro, ¿no? Es una persona que está solita aquí. La diferencia que hay entre una inspección a flor de tierra y una inspección antropológica radica en la presencia de esta flecha que señala el norte. ¿Ya? En toda fotografía de trabajo antropológico siempre debe haber una flecha que señale al norte, ¿ya? Para poder ordenar las fotografías después en el gabinete y poder saber la direccionalidad de cada una de ellas. Porque finalmente no estás trabajando en un sitio que vas a tapar y después cuando veas las fotos tú no sabes dónde quedaba cada una de estas cosas, ¿no? Y si esa flecha tiene una escala métrica, te sirve mejor aún. Entonces acá nosotros tenemos esta flecha que cada color es 5 centímetros. ¿No? Entonces, teniendo el color, teniendo que está a la misma altura del esqueleto, con solamente esta flecha podemos calcular la longitud del fémur y de acuerdo con la longitud del fémur podemos decir la talla por lo menos de esa persona sin necesidad de estar presentes en el lugar. ¿Ok?
adelantándonos un poquito, siempre cuando se trabaja restos, como en toda escena, tiene que haber una clasificación, tiene que haber una nomenclatura. La nomenclatura que se usa es, por ejemplo aquí, es alfanumérica. Tenemos acá AT, y ya que ha ido ahí, se recuerda perfectamente que es Atajara, significa Atajara, pueblito. 01 porque es la fosa 1, la primera fosa que se desentierra en Atajara. Se desentierra más, pones fosa 2, fosa 3, pero todas del sitio Atajara, ¿no? Y acá ustedes ven que este es el primer sitio que estamos revisando en Atajara, por eso es AT01, y en ese primer sitio en Atajara, ese es el cadáver número 2 que se encontraba, por eso es el 02C, cadáver número 2. Y este fue encontrado el 12 de noviembre del año 2002. ¿No? Es un entierro múltiple, mezclado, 3 días de trabajo, 1 mes, 2 meses, complicadísimo, tienes que individualizarlos, no podemos volver a lo mismo, ¿no? Todos los huesos largos en un saco, que sería el facilismo, todos los huesos cortos en otro saco y todos los cráneos en otro saco. Se tienen que individualizar. ¿Ya? Entonces, no olvidar que se debe asignar un número inequívoco al entierro, establecer un punto inicial y realizar un gráfico del lugar, dejar constancia de los materiales recolectados. Se hace toda una ficha de recuperación de evidencia, donde se pone inclusive al final en qué caja se va a colocar cada uno de estos materiales, y se debe mediante una especie de colador, ¿no?, colar un sedazo, colar todo el material para encontrar las cosas más pequeñas y dejar constancia del nivel de la profundidad de la entierro. Entonces, este es otro sitio de entierro ya plenamente identificado. La familia enterró ahí a sus familiares, por eso que han puesto este recordatorio. Nosotros lo que vamos a hacer es extraer, se tienen los nombres, pero no se tiene la causa de muerte. Si no tienes la causa de muerte, no puedes judicializar y no puedes echar la culpa a alguien. Necesitas una causa de muerte. Entonces, el fin principal el objetivo de la Comisión de la Verdad en este lugar era determinar la causa de muerte y identificar plenamente también a la persona, mediante un certificado de defunción y un protocolo de necropsia. Entonces aquí, sí, este es Carpajasa en Ayacucho. Carpajasa, ¿no? El lugar 2 de Carpajasa, el 28 de agosto de 2002. Ahora, la fotografía ya les han explicado que es de 3 tipos. No. Ya, la fotografía forense tiene 3 condiciones. La primera es la fotografía panorámica, donde tienes que abarcar todo lo que puedas. Esta de repente ya no deja de ser panorámica porque solamente estás viendo una parte, no estás viendo todo el paisaje. ¿Okay? Esta vendría a ser una de acercamiento. El acercamiento es lo que tú quieres. Vamos a ver para explicarlo. Si acá hubiera un cadáver, una panorámica de repente sería del fondo del obra para que salga el cadáver con la disposición de las sillas, la pantalla, el atril, en fin. Un acercamiento sería solamente el cadáver, como es en este caso, ¿no? Un acercamiento solamente la fosa. Y la de detalles, cada cosilla pequeña que yo quiero perennizar. ¿Ya? El orificio del proyectil, el diente para la identificación, el anillo que tenía en el dedo, la fractura, en fin. ¿Ya? Entonces tenemos panorámica, de acercamiento y de detalle. Eso vamos a pasarlo. Este es el Oroya, ese casito. Se va escarbando, se va encontrando los restos. Se detiene el trabajo en ese instante. ¿Para qué? Porque nosotros no podríamos seguir trabajando. Lo que dice la teoría es que tienes que ya empezar a cavar alrededor y dejar esto en una especie de pedestal
que sobresaliendo del fondo de la excavación. Por eso que cuando se encuentran restos óseos se detiene la excavación y se empieza a escarbar alrededor, tratando de no dañar los restos, ¿no? Se dice ahí, exponer los restos con un cepillo blando escobilla, examinar el suelo alrededor del cráneo en busca de pelo. Es importantísimo el pelo. El pelo permite una identificación al 60-65%, dependiendo de la cantidad y de la calidad de pelo que encontremos. Fotografiar y hacer un gráfico de los restos en el lugar mismo. Parece increíble, pero el que mejor trabaja en la escena antropológica es el arqueólogo. O sea, el arqueólogo, desde que está en su tercer año de facultad, ya está yendo a hacer excavaciones arqueológicas. El antropólogo termina su carrera y jamás hizo una excavación, porque no es su tema es la parte social, la parte cultural. Entonces, muy poco nos ayuda en realidad un antropólogo en la escena. En la escena el que debe ir es un arqueólogo. El arqueólogo está acostumbrado a hacer croquis, planimetría, levantamiento de planos topográficos, cotas, en fin. Todas las fotografías deben incluir un número de identificación, la fecha, una escala y la indicación del norte magnético, eso ya lo hemos dicho, y acá lo repetimos, ¿no? Entonces, toda fotografía en la escena, su flecha señala el norte magnético, una escala y su código de identificación. Este es un casquillo del proyectil, un fusil. Este es otro lugar, Sancaipata, fosa 3 de Sancaipata, es el artefacto número 2 encontrado en esa fosa, o en ese sitio, el 27 de agosto de 2002. Con la escala podemos tener el diámetro y la longitud del casquillo, y con la flecha ubicarla en el lugar cuando tengamos todas las fotografías. Esta es otra fotografía. Esta es una clase que se les dio a los miembros de Dinoes ahí en Bagua. Esto de aquí, que a ellos les pareció un hueso, pues no es tal, es un pedazo de raíz de caña desecada cerca del río. Entonces, cada vez que había esos pedazos, pues llamaban para preguntar si eran restos o no, para recogerlos o no. Entonces les dijimos que bueno, estas flechitas son flechitas señalizadoras, son muy buenas, lo va colocando donde encuentra el resto para poderlo verificar. Ellos tenían, cada uno de los dinoes tenían sus 10 o 15 flechitas que se iban caminando por el lecho del río, por la orilla, y iban colocando las flechitas. Nosotros veníamos por detrás verificando cada una de ellas. Y después tomábamos las fotos, en fin. Este es señalando el artefacto número 5, esta es la escala, esta es la brújula señalando el norte, y es la fotografía de escena antropológica. Entonces, todo el trabajo básicamente de escena es fotografía.